Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 107 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy voy a arrancar con una suerte de juego. Si les digo un número, ustedes piensen si les parece mucho o si les parece poco. El número es 229. ¿Es mucho o es poco? Depende de qué estemos hablando. Claro, si te digo que son 229 los días que tiene el año hasta mediados de agosto, es más o menos. Si les digo que son 229 los minutos del Señor de los Anillos en la versión extendida, es bastante. Pero, si les digo que son 229 las bodegas argentinas que dejaron de existir entre 2010 y hoy, ahí la cosa cambia de color. Eso ya no es un número, es una hemorragia si se quiere. Y de eso les propongo hablar hoy. No de la muerte del vino argentino, que no está muerto, eso está claro, sino de algo más interesante, de cómo un mercado que se achica puede, al mismo tiempo, hacerse más poderoso para unos pocos. De cómo la crisis se convierte en oportunidad de compra para quien tiene billetera. Y de cómo la industria vitivinícola argentina está pasando en cámara lenta de un ecosistema de cientos de voces a unos pocos más. Arrancamos. En 2010, Argentina tenía 984 bodegas elaboradoras registradas. Hoy hay menos de 755. Eso da las 229 bodegas menos que les hablaba al comienzo. Pero hay un dato dentro del dato que me parece todavía más revelador. Al cruzar los registros del INB con los de la FIP o el ARCA hoy día, al menos 178 de esas bodegas no se vendieron ni se fusionaron, cerraron. Y no es solo el número de bodegas, también se está achicando la tierra. La superficie de viñedos en Argentina cayó un 10% en la última década. Pero la parte que realmente me dejó con un pensamiento bastante recurrente fue que entre 2022 y 2023, es decir, en un solo año, desaparecieron 23.000 hectáreas de viñedos. Y con ellas, 1.200 viñedos que dejaron de operar. 1.200 viñedos en 12 meses. Si uno lo quiere poner en perspectiva, Mendoza tiene alrededor de 150.000 hectáreas plantadas. En un año se levantaron el equivalente al más del 15% de eso. Es como si de golpe desapareciera todo lo plantado en el Valle de Uco. Ahora viene la parte rara, el dato que parece contradictorio pero que en realidad es la clave de todo lo que está pasando. Entre 2006 y 2014, el mercado total de vino en Argentina cayó. El volumen comercializado bajó casi 1.7 millones de hectolitros, el mercado se contrajo, los argentinos empezamos o seguimos tomando menos vino en ese periodo, incluso hasta el día de hoy. Hasta ahí nada que nos sorprenda ni nada que no se haya dicho hasta ahora. Pero en ese mismo periodo, las 20 empresas más grandes del país aumentaron su participación del 60 al 75% del mercado. El mercado se achicó y sin embargo los grandes se quedaron con una porción mayor. ¿Cómo funciona eso? Muy fácil. Cuando el mercado cae, las empresas pequeñas y medianas son las primeras en sangrar. Las grandes tienen espalda para aguantar o directamente aprovechan para comprar a precios realmente más económicos. El mercado total baja, pero la torta que queda se reparte entre menos manos. Y en exportaciones el número es todavía más extremo. Las primeras 60 bodegas concentran el 90% del valor exportado. El 90%. El resto, cientos de bodegas más chicas, se pelean por el 10 restante. Y ahí entran los 4 grupos que entre todos controlan aproximadamente 3 de cada 4 litros de vino que se vende en Argentina. El primero de ellos es el grupo Peñaflor, controlado por la familia Bember, sí, los mismos de Quilmes, con el 25% del mercado interno. Su marca más conocida es Trapiche, líder de exportaciones de vino fino fraccionado del país. Pero el portfolio es enorme. Más de 50 marcas, El Esteco, Santa Ana, Navarro Correas, Finca Las Moras, Mascota Vineyards, son algunas de las marcas que forman parte de este grupo. En total, controlan el 18.7% de todos los envíos argentinos al exterior en volumen. Una familia que hizo su fortuna en la cerveza y terminó siendo el mayor actor del vino argentino. Sin dudas, algo de poético tiene esa historia. El segundo es Fecovita, que es el caso quizás más interesante porque es estructuralmente opuesto a todos los demás. No es un grupo inversor ni una familia de millonarios. Es una federación de cooperativas que nuclea más de 5.000 productores y controla cerca del 23% del mercado. En teoría, el modelo popular del vino argentino. La pregunta que me hago, y que no voy a resolver hoy, es si una cooperativa tan grande actúa muy distinto a una empresa grande cuando tiene el mismo poder de mercado.
El tercer actor de estos cuatro es Baggio, con el 15% del mercado interno. Y este es un caso que quizás muchos no saben. Baggio no empezó en el vino. Nació en 1959 en Gualeguaychú, Entre Ríos, fundado por Rufino Pablo Baggio y su esposa. La empresa nació vendiendo vino, pero el negocio que los hizo famosos fue otro, los jugos de frutas. En los 80 y 90 llegaron a tener más del 50% del mercado de jugos envasados en Argentina. Y en paralelo, su programa de crecimiento y diversificación los llevó a Mendoza, donde adquirieron bodegas. Hoy operan 3 plantas vitivinícolas en Mendoza bajo la sociedad RPB, Sociedad Anónima, con marcas como Ubita, Bodega Privada y Talacasto. Y el cuarto, pero no menos importante de estos 4 grandes grupos, es Catena. Si bien tiene menos del 10% del mercado interno, es un actor determinante en el segmento premium de exportación. En 2018, Catena Zapata entró en La Place de Burdeos, el mercado de vino de lujo más exclusivo del mundo. Y el portfolio del grupo incluye también La Rural, Escorihuela Gascón, la marca Álamos y la bodega Esmeralda, entre otras. Es, en muchos sentidos, el grupo que más hizo por posicionar al vino argentino como producto de lujo global. Y aún así, con todo ese peso, no llega al 10% del mercado interno. Eso te dice algo sobre la escala de los otros 3. Vale decir que las grandes concentraciones del vino argentino no se construyeron en momentos de bonanza, se construyeron en crisis, cuando los activos estaban baratos en dólares y los dueños originales no tenían más espalda para seguir. El manual más o menos es siempre el mismo: esperar que el mercado interno se contraiga, que el tipo de cambio castigue a los exportadores y que los bancos corten el crédito. Y ahí entonces a comprar. Peñaflor lo ejecutó sistemáticamente. También Molinos Río de la Plata, la empresa de la familia Pérez Companc, que hizo sus movimientos con nietos en Etiner hace más de 15 años e incluso en 2016 compró Ruca Malén por 8.8 millones de dólares. Además, también son dueños del 50% de Viña Cobos. Ahora bien, en el medio de todo esto, a fines de 2025, cayó uno que nadie tenía en el radar para caer tan rápido. Bodega Norton. Fundada en 1895 por un inglés llamado Edmund James Palmer Norton, es una bodega que cuenta con 130 años de historia, más de 1.200 hectáreas propias en Luján de Cuyo y exportaciones a 70 países. A eso se le suma un restaurante recomendado por la guía Michelin, premios Traveler Choice de TripAdvisor y más. Una marca que si se nombra en cualquier mercado del mundo, la gente la reconoce. En octubre de 2025, el Banco Central publicó información que mostraba 16 cheques rechazados por un total equivalente a 30 millones de dólares. Atrasos salariales, problemas con proveedores, tensiones por todos lados. En noviembre, el CEO firmó el comunicado oficial, concurso preventivo de acreedores. En diciembre, la justicia de Mendoza formalizó la apertura del proceso y le pusieron un nombre que lo dice todo: mega concurso. Por la magnitud de la deuda, el proceso tiene cronograma hasta 2027. Ahora bien, ¿qué pasó para llegar a ese punto? Hay una parte que le pasó a todo el sector, y ya les voy a contar, y hay una parte que les pasó específicamente a Norton. Una interna entre los herederos de la familia Swarovski, propietaria de la bodega desde 1989, que se desató después de la salida de Michael Halstrick, el hombre que representaba a la familia en Mendoza y manejaba las relaciones comerciales internacionales. Sin Halstrick, sin conductor, sin financiamiento, el barco empezó a tomar agua muy rápido. Y el impacto no es solo de Norton. La bodega trabajaba con 140 productores del Valle de Uco. Tiene proveedores de botellas, insumos, logística, hotelería. En total, más de 500 acreedores listados en el concurso. 500 personas y empresas esperando cobrar con la justicia de por medio. Pero Norton no es un caso aislado, es el más visible. Las ventas internas de vino cayeron 17% interanual en agosto de 2025, según el INB. Las exportaciones bajaron 6.3 en los primeros 9 meses del año. Y hay un dato que todavía hay que procesar. Las importaciones de vino crecieron 415% en 2024. 415%. Con Chile como principal proveedor. Argentina, uno de los mayores productores de vino del mundo, está importando vino chileno de manera masiva porque en algunos segmentos resulta más competitivo que el local. Y los precios de exportación llevan más de una década en caída. El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana calculó que los vinos varietales exportados acumulan una baja del 30% en dólares constante desde 2013. 30% en 10 años. Las bodegas están vendiendo más barato en términos reales que hace una década. No porque quieran, porque no tienen opción, obviamente. En ese escenario, los que sobreviven son los que tienen escala para absorber el golpe. Los demás venden o cierran, y los que tienen caja esperan al costado, con un poco de paciencia.
3 cosas para cerrar. Una, la concentración del mercado no es solo una consecuencia de la crisis, es en parte una estrategia. Los grandes jugadores saben que en los momentos de contracción los activos se abaratan. No es conspiración, es una lógica financiera básica, pero el resultado es el mismo. 2. Cuando desaparece una bodega, desaparece también un comprador de uva. Menos competencia por la materia prima significa más poder de las grandes para bajar el precio al productor. Así, el productor que no puede pagar sus costos arranca los viñedos. Y ahí se tienen esas 23.000 hectáreas perdidas en un año. 3. La industria está perdiendo diversidad. Y la diversidad no es solo un valor estético, es funcional. Un mercado con 4 actores dominantes responde más lento a los cambios, concentra el riesgo y le deja menos opciones al consumidor y al viñatero. ¿Significa que el vino argentino se va a terminar? No, de ninguna manera, pero sí que va a ser distinto. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!